Último bloque de nuestro programa, estuvimos hablando con Luis Carrancio, que visitó Venado Tuerto. Luis Carrancio es el titular de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Oliveros y estuvo en la agencia local del INTA, y charlamos con él acerca de una problemática bien de esta época, un poquito asociado a lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? El tema del manejo de malezas, cómo trabajar con este tema tan pero tan delicado y determinante en la producción agropecuaria cuando te encontrás con un contexto de sequía como el que tenemos en este momento. Bueno, los fitosanitarios, como hemos hablado muchas veces, tienen dos aristas importantes que cada vez, digamos, se emparejan más. Una es la eficacia de acción, que es el control en sí mismo de la plaga, y la otra es hacerlo con el menor impacto posible, que es, bueno, justamente el aplicar bien, o sea, con las buenas prácticas. En este, momento en particular, el control de malezas está siendo perjudicado por la sequía. O sea, todos saben un concepto que por ahí hace unos años se hablaba mucho y hoy está prácticamente, digamos, siendo desconocido, que es lo que se llama la sequía histórica o el estrés histórico. O sea, que el estrés histórico de las malezas es que la maleza, cuando está en un periodo de sequía, se autodefiende de la transpiración. O sea, la maleza trata de retener la mayor cantidad de agua posible y no perderla justamente por transpiración. Para eso genera, o sea, todas unas estructuras de tejido y toda una deposición superficial de cera, que lo que hace es aislarla justamente del ambiente para, como decían, no transpirar tanto. Este impedimento para transpirar como autodefensa es también un impedimento para que los herbicidas logren entrar a los tejidos y, bueno, y provocar la muerte de la maleza, que es lo que se busca con el tratamiento. Por lo tanto, la maleza en este contexto es muy difícil de controlar. Los productos de contacto no hacen su efecto de forma, correcta, y los productos sistémicos, es decir, los productos que entran por la hoja y se mueven por los vasos de la maleza hasta los lugares activos para matarla, tampoco se mueven porque justamente está retenido todo ese movimiento, o sea, que es de agua, que es de nutriente y que es del herbicida. Por eso, no hacer tratamientos con malezas estresadas y tener en cuenta que si hoy llueve, mañana la maleza no sale del estrés, justamente por este contexto de estrés histórico. O sea, debe esperarse que rebrote, debe esperarse que la maleza saque órganos nuevos, o sea, hojitas nuevas. Esas hojitas no tienen todo la cera de defensa que tenían las viejas y por ahí los productos pueden entrar. Entonces, tener paciencia, ir al campo, asesorarse, esperar estos momentos para poder hacer, digamos, los tratamientos en posemergencia. Si uno hace tratamiento pre-emergencia o pre-siembra, hasta que no haya una lluvia y el producto, se incorpore y el producto se active y las semillas de las malezas nazcan, broten, digamos, emitan sus radículas y absorban el agua con el herbicida de preemergencia o de presiembra, tampoco va a actuar. Entonces, bueno, tener en cuenta estas variables. La pregunta en este caso es qué pasa con el que aplicó presiembra esperando una lluvia, pero la lluvia no fue suficiente para incorporar y tampoco para que haya una emergencia importante en Y maleza. bueno, no va a actuar, y después, bueno, y dependerá de la vida media de ese herbicida si cuando llueva y las malezas germinen alcanza o no para generar el control. Eh, Generalmente, si la lluvia es suficiente para que la maleza germine, es suficiente también para que el producto se incorpore. Pero bueno, hay que ver casos particulares. Un caso es haber aplicado sobre un lote donde el, el producto llega a la tierra, la otra es si el producto queda en el rastrojo, y es muy probable que si queda en el rastrojo y la lluvia no es importante, quede en el rastrojo. Una lluvia de 5, 6, 10, 15 milímetros, hasta 20, diría yo, no alcanza para arrastrarla del rastrojo donde queda absorbida por lo esponjoso de esa materia orgánica y llegar al suelo. Entonces, bueno, depende de cada caso, pero estamos digamos, en esa dificultad. Otro aspecto importante que hablamos con Luis Carrancio es si había chances de que un año como este de extrema sequía pudiera
exacerbar los problemas de fitotoxicidad, ¿no? Si estas condiciones ambientales podían ser además un problema adicional, sobre todo cuando se trabaja con herbicidas presiembra y preemergencia. Esto nos decía. O sea, no necesariamente. Es más probable que lo que aumente es la posibilidad de haber aplicado y que el producto, o sea, se termine degradando, digamos, hasta el momento en el que tiene que actuar. Los productos se pierden por dos grandes causas. Una por evaporación, lo cual, o sea, se acelera con la sequía. Y otra es porque al estar en contacto con el suelo mojado, es decir, para que haya actividad microbiana y que haya degradación, tiene que haber medio líquido, medio acuoso, porque si no las bacterias no se mueven en seco. En eso se retrasa. Entonces, bueno, es una ecuación entre cuánto se evapora, cuánto se pierde de esa manera y cuánto dura, o sea, por no ser degradado biológicamente. Pero generalmente, digamos, lo que ocurre es una pérdida de producto. Cuanto más largo sea el periodo hasta la lluvia, y menos producto voy a tener. En ese sentido, más que fitotoxicidad, lo que puede haber es fallas en el control. Final para esta edición de nuestro programa. Nos estaremos reencontrando dentro de 7 días para más Tranquera Abierta. Hasta entonces. Auspiciaron este programa Banco Galicia, Máquinas Agrícolas Ombú, Martín G. Lalor, Cuichi Gabeglio Seguros, Sociedad Rural Venado Tuerto, Crow Horwath.